Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Contento de estar otra vez con ustedes. Qué bueno que pudimos estar alabando juntos al Señor, cantando para Él, porque Él se lo merece. Y en esta noche quería reflexionar juntos acerca de un tema que estuvo en mi corazón toda esta semana y creo que es bueno verlo, tenerlo siempre presente, ¿no? Yo quería hablar esta noche acerca de algo que sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ustedes saben que a veces no es tan fácil saber qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero este tema sí es un tema que la Biblia es muy clara, muy contundente, y quiero mostrarte un versículo que está en las Escrituras, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, una de las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y en ese libro, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, hay un versículo 18, dice: dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros que están en Cristo Jesús. Es uno de los versículos más claros de la Biblia, ¿no? Es tan claro, tan directo, que Dios quiere que demos gracias en toda situación porque estamos en Cristo, porque estamos en el Señor. Y me gustaría que esta noche podamos reflexionar unos minutos acerca de la importancia de estas palabras. Lo primero que quiero compartir es sobre si somos conscientes de la importancia que tiene la gratitud en general, y empezando por la gratitud hacia el Señor, ¿no? Y yo puedo mencionar algunas cosas por las cuales es importante que seamos agradecidos. Punto número uno, obviamente, porque el Señor nos dice que lo hagamos, es un mandamiento, que agradezcamos. Pero podemos entrar un poquito más y ver en la Escritura cuáles son podrían ser los motivos por los cuales para Dios es tan importante que nosotros seamos personas agradecidas, ¿sí? Una de las cosas que puedo ver es que la gratitud tiene que ver con un estado de conciencia. Hay un pasaje en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 29, donde el rey David ya en vida está entregando el trono a su hijo Salomón, le está dejando el mando del país, y empiezan a hablar sobre el templo que Salomón va a construir para el Señor, la casa del Señor. Ustedes se acordarán que David quiso construir la casa, el Señor no le permite, dice que el hijo va a construir. Bueno, y David está dando instrucciones, y él cuenta que él juntó mucho oro, mucha plata, muchas cosas para construir el templo, y él dona todo eso para la construcción del templo. Y así él invita al pueblo a que participen también los que querían voluntariamente participar de la construcción del templo. Y dice que fue algo muy tremenda la alegría y la generosidad del pueblo en las ofrendas para construir esa casa. Y se habla de números increíbles, cantidades millonarias de oro, plata, madera para construir el templo. Lo que llama la atención del pasaje no es solamente la ostentosidad ni la extravagancia de lo que estaban por construir, llama mucho la atención la alegría que tenía la gente. Eso es algo que menciona mucho el texto, la alegría de poder dar, de poder colaborar, de poder ofrendar. Y hay un versículo que me llamó mucho la atención. Ahí en Primera de Crónicas 29:14, David está contento porque ve la alegría del pueblo en poder colaborar, en el poder ofrendar para el templo. Y en el 14 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo
para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Este pasaje me hizo pensar mucho, ¿no? Porque por un lado la generosidad del pueblo, la alegría, el poder dar, el poder contribuir, pero por otro lado este estado de conciencia de David, este hombre tan cercano al Señor, que puede decir, en definitiva, somos privilegiados de poder darte, pero en definitiva también todo lo que tenemos es tuyo. Y esto nos habla de un estado de conciencia. Y eso es lo que la gratitud genera. Cuando uno aprende a ser agradecido a Dios, uno se da cuenta que todo lo que uno tiene viene de Dios. Y todo lo que uno tiene es de Dios. Uno empieza a ubicarse, la gratitud empieza a ubicarte, a darte cuenta que nada está, digamos, Dios no está obligado a hacer nada. Todo lo que hace es porque nos ama, porque nos quiere, porque le gusta vernos bien. Pero en realidad, si te pones a pensar, ni siquiera elegimos nacer. Ninguno de nosotros eligió nacer. Estamos acá porque Él quiso que estemos. Y todo lo que tenés, cada día de vida que tenés, la familia que tenés, la salud que tenés, es un regalo del Señor. Si tenés una casa, es un regalo del Señor. Si tenés comida, es un regalo del Señor. Si tenés ropa, es un regalo del Señor. Y cuando uno toma conciencia de esto, uno se vuelve más agradecido. ¿Sí? Entonces, por eso me parecía bueno poder reflexionar en esta noche. Porque esta gente que caminó tan cerca de Dios y que son nuestros mentores, son nuestros modelos, como fue el rey David, por ejemplo, un hombre tan cercano al corazón de Dios, que conoció a Dios y vivió una vida tan trascendente. Imagínate, hoy, 3000 años después, seguimos hablando de David en el mundo entero. Seguimos hablando de David. No fue cualquiera. Y empezó muy de abajo. De una familia pobre, en un pequeño pueblo, en un país insignificante. Pero ¿sabes cuál fue uno de los secretos de David? Nunca se olvidó lo que el Señor hizo por él. Nunca se olvidó de dónde el Señor lo sacó. Nunca dejó de agradecer al Señor. Porque ese es el gran problema de muchos de nosotros, que nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Y esto está advertido en la Torá. Dios, conociendo nuestro corazón, ya nos advirtió que tengamos cuidado con esto. Hay en el libro de Deuteronomio, un libro que David conocía mucho, porque es parte de la Torá, del Pentateuco. Hay una advertencia. En el capítulo 8 de Deuteronomio hay una advertencia muy tremenda de parte de Dios. Y dice, voy a leer unos versículos salteados. En el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Si la Biblia dice que nos cuidemos de algo, es porque nuestro corazón tiene una tendencia a hacer esto. Ahí en el versículo 12 dice, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 8, el versículo 12 dice, no suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Esa fue la gran diferencia entre Saúl y David. Los dos tuvieron comienzos muy humildes, por no decir pobres. Pero la gran diferencia entre Saúl y David fue que David siempre cuidó su corazón.
Y cuando Dios desechó al rey Saúl, lo que le dijo fue: cuando yo te escogí, tú eras pequeño ante tus ojos. Pero Saúl terminó siendo un hombre ególatra. Saúl terminó siendo un hombre que se autoidolatraba y esperaba esto de los otros, porque su corazón había cambiado. Cuando se convirtió en un rey victorioso, un rey bendecido, se olvidó de todo lo que el Señor había hecho por él. Y acá la Biblia dice: cuidado que tu corazón no se enorgullezca. Por eso la gratitud cotidiana es tan importante. Por eso cuando no tenemos que dar nada por sentado, si tenés un trabajo, gracias Señor por este trabajo. No importa si es un trabajo sencillo, porque ese trabajo sencillo, si vos lo haces fielmente y con gratitud, te va a abrir puertas para otras cosas mayores. Siempre el Señor te va a ir llevando a cosas mayores, pero vos tenés que cuidar tu corazón. Vos tenés que siempre estar agradecido. En todo, dice, siempre agradecido. Cuidarte del orgullo. Todas las cosas que tenemos, en lo material, en lo humano, son regalos del Señor. Y nosotros nunca tenemos que olvidar esto. Por supuesto que nosotros trabajamos, hacemos nuestra parte, pero si Dios no nos diera la fuerza, la capacidad, la sabiduría, la salud, nosotros no podríamos tener nada. Porque si no tenés salud, no puedes trabajar. Y es complicado, ¿no? Hay en el mismo libro de Deuteronomio, donde está advirtiendo de esto de no olvidarse del Señor y del orgullo, ahí dice, en el versículo 17, dice: cuidado con el orgullo y diga, porque puedes llegar a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuidado con pensar esto. Cuidado con pensar que es por tu poder o por tu fuerza que prosperaste. Acordate todas las cosas que viviste y acordate todo lo que el Señor hizo para que hoy estés en el estado de bienestar que estás. Todo lo que tenés, te vuelvo a repetir, si tenés lo necesario para vivir, si Dios te está proveyendo todo, tenés que estar agradecido porque Él te ha provisto de todo. Dice, y en el versículo 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea que si tenés algo, si prosperás, es porque Dios te da el poder para hacer esto. Vos me decías: no pasa, pastor, que yo soy muy trabajador. Bueno, sos muy trabajador, qué bueno. Dios te dio esa virtud también. Soy muy inteligente, qué bueno. Dios te dio esa inteligencia. Tengo un talento, soy muy talentoso. Gloria a Dios, el talento viene de Dios. Entonces no hay excusa, no tenemos excusa nosotros como seres humanos para no agradecer al Señor por todo lo que tenemos. Nada podríamos tener si no fuera por su generosidad, por su paternidad, por su amor hacia nuestras vidas. Otra cosa que la Biblia nos muestra en Santiago 5:17 es que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que todos los dones, los talentos, los regalos que Dios nos da, vienen del cielo, vienen del Padre. O sea que las cosas espirituales, hoy hablábamos, enfatizaba las materiales, pero las capacidades espirituales también vienen de Dios. Wow, tenés una gran unción para la música. Eso te lo dio el Señor. Tenés un gran oído musical, una buena voz. Tenés una gran memoria y una gran capacidad de análisis para enseñar, para explicar. Sos un buen predicador, tenés un don de oratoria. Eso te lo dio el Señor. Son regalos del Señor para tu vida. Son talentos
que Él te dio para que le sirvas, que Él te dio para que los desarrolles, para que los disfrutes, que Él te dio para que seas de bendición a otros, para que hagas el bien a la humanidad. Pero esas cosas tenés que vivir agradeciendo al Señor. Tenés que vivir con un estado de conciencia que el don no te vuelve mejor que nadie. El don es un regalo. Vos no hiciste nada por el don se te fue dado. Vos lo desarrollaste al don, vos lo trabajaste, es tu obligación hacerlo. Es mi obligación hacerlo. Cuando se nos dieron talentos y dones, tenemos la obligación de desarrollarlos, porque un día vamos a dar cuenta por eso. Porque eso es lo que Dios nos dio a nosotros para que hagamos nuestra tarea, nuestro propósito. No es opcional, no es que le hacemos un favor a Dios. En realidad Dios te miró con amor, con generosidad, fue amoroso y te quiso regalar ese don a vos para que tu vida tenga un propósito y un sentido. Eso es vos que tenés que vivir con una enorme gratitud a Dios. Hace unos buen tiempo atrás hubo una gran reunión donde estaban siervos de Dios reunidos y que estaban rindiéndole homenaje a un hombre de Dios que estaba jubilándose de su tarea. Él fue un gran siervo de Dios. Y bueno, empezaron a elogiarlo, a reconocerlo y a decir, wow, qué tremendo lo que este hombre hizo por Dios, y boom. Entonces él pidió la palabra. Él tenía un ministerio impresionante. Y él pidió la palabra y dice, hermanos, yo agradezco, dice. Yo agradezco lo que ustedes están haciendo. Pero yo quiero decirle que es al revés, dice. El único acá que tengo que agradecer soy yo. Porque Dios me dio a mí esto. El único que merece la gloria por mi ministerio es Dios. Porque yo no hice esto con mi fuerza, no fue mi capacidad, no fue mi buen corazón. Dios me llamó, Dios me ungió, Dios me capacitó, Dios me abrió las puertas, Dios me dio la gente, los recursos. Yo tuve todo este ministerio por la gloria de Dios. Yo soy el agradecido que he vivido una vida con propósito. Fui escogido entre miles para hacer una tarea extraordinaria. No es a mí a quien tiene que agradecer. Yo soy, y juntos tenemos que adorar a Dios porque Él me dio esta bendición. Entonces es muy importante que seamos conscientes que nuestros dones y talentos no son para que nos sintamos más que nadie, son para que vivamos con más gratitud al Señor. Cuando más grande es el talento que tenés, cuando más grande es el don que tenés, más humillado tenés que vivir, más agradecido al Señor. Y el día que empiezan a abrirse las puertas y empieza a haber fama y recursos y dinero y todo lo que viene, honra, tenés que administrar muy bien eso. Tenés que entender que hay una parte que Dios permite que vos disfrutes, que vos te disfrutes de lo que recibís, pero nunca te olvides quién te llevó hasta ese lugar. Nunca te olvides que si el Señor no te hubiera dado el talento, vos no serías nadie. Vos no serías nadie si Dios no te hubiera dado esa gracia. Si Dios no te hubiera ungido, vos no serías nadie. Entonces cuidado con el orgullo, cuidado con perder el corazón agradecido al Señor. Ni lo material, ni lo espiritual son razones para que nosotros vivamos una actitud de altivez. Al contrario, por eso es tan importante la gratitud. Por eso la Biblia dice, sean agradecidos en todo. Sean agradecidos. Aún en las cosas más sencillas hay que agradecer. ¿Sabes por qué? Porque si vos aprendés a dar gracias por el plato de comida, vos aprendés a dar gracias por el vaso de agua,
Si vos aprendés a dar gracias por el mensaje de un amigo, vos vivís con un corazón alineado con Dios. Ahora, cuando vos empezás a considerarte que vos sos una estrella y que la gente te debe algo a vos, o que Dios te debe algo a vos, cuidado, cuidado. Porque vos podés olvidar, pero el Señor no se olvida. Tenedlo en cuenta. La Biblia enseña que todo lo que nosotros vivimos estando en el Señor, si nosotros amamos al Señor, si vos sos una persona que ama al Señor, todo lo que vivimos, a la larga o a la corta, es para nuestro bien. Esa es otra razón por la que tenemos que dar gracias a Dios. Hay en la palabra, en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el contexto en el que hay que leer este pasaje. Hay situaciones en nuestra vida que es muy difícil poder decir qué de bueno puede tener esto que a mí me pasó. Hay personas que han vivido situaciones tan terribles como la muerte temprana de sus padres, o la orfandad, o el abandono, o la enfermedad crónica, el sufrimiento físico, emocional, psicológico. Hay cosas terribles que muchos hermanos padecen. Y humanamente hablando, esto no se ve nada de bueno en esto. Pero hay que leer en este contexto. Dice que cuando Dios nos escogió a nosotros, nos escogió para volvernos a la imagen de Jesús, de su Hijo. En ese contexto hay que leerlo. O sea, a veces vivimos cosas muy duras en nuestra vida, cosas terribles, que humanamente no le encontramos ni un sentido. Pero cuando nosotros empezamos a mirar desde la perspectiva del Señor y podemos empezar a agradecer, aunque no entendemos, hay un aspecto del carácter de Jesús que se empieza a desarrollar en nosotros. A veces el Señor necesita desarrollar paciencia. A veces el Señor necesita desarrollar mansedumbre. A veces el Señor está buscando desarrollar la humildad de Jesús en nosotros. Imagínate la tarea que Dios tiene. Es una tarea que solamente Dios puede asumir. Solamente una persona, un ser con un amor tan grande, puede tomarse la tarea de transformarnos a personas como vos y yo, parecido a Jesús. Es una locura. Humanamente es una locura. Yo estoy seguro que vos y yo estamos 2 días y desistimos de hacer esto. Porque es como casi imposible. Es como transformar el carbón en un diamante. Es una cosa increíble. El trabajo que requiere, la paciencia, el amor, el esfuerzo. Y Dios está tan comprometido con nosotros que no quiere que vengamos al mundo y nos muramos como vinimos. No quiere que vengamos al mundo como seres totalmente egocéntricos, egoístas, como es un niño chiquito, y muramos así. Y mucha gente muere así, siendo tan infantiles como cuando nacieron, y tienen 60, 70 años y siguen iguales. Pero Dios como Dios nos ama, no quiere esto. Y Dios quiere liberarnos de nosotros mismos. Y está tan comprometido que a veces nos va a llevar a situaciones de tanta presión, de tanta presión. Y ahí es donde realmente dice el Señor, dame gracias.
aunque no entiendas por qué tenés que vivir esto. Aunque ahora no entiendas, yo estoy formando a mi hijo en vos. Yo estoy formando a Cristo en vos. Aunque ahora parece que tenés que esperar y esperar y esperar y esperar y seguir esperando. Y es duro, ¿no? Me gusta mucho ese proverbio persa que suelo mencionarles. La paciencia tiene raíces amargas, pero frutos dulces. A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar que se revierta la situación y que la salud de un ser querido mejore. No nos gusta esperar. Si estamos sufriendo el dolor de una enfermedad, de una pérdida, no nos gusta esperar. Si nuestra empresa está en bancarrota y no sale adelante, no nos gusta esperar. Y lo contrario a la gratitud es la queja. Y la queja viene del diablo. Si vos vivís en queja, vivís en un espíritu que no es el Espíritu de Dios. En el reino de Dios no hay lugar para la queja. En el reino de Dios lo único que hay lugar es para la alabanza y la gratitud. Delante de Dios no hay lugar para la queja. Entonces es una decisión nuestra, ¿no? Tú sabes que hay algo interesante, que la gratitud, podríamos decir que no es una obligación. La gratitud viene desde el reconocimiento. Cuando yo reconozco que he recibido beneficios, cuando yo reconozco que Dios me ha bendecido, cuando yo reconozco que mis padres, mis profesores, la gente me ha bendecido, yo decido ser o no agradecido, decido o no ser grato o ser ingrato. Y nosotros vimos que aún en la vida del Señor Jesús hubo mucha gente ingrata. Vos te acordás, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús ayudó a las personas y después la gente se olvidaba de Él? Esto no es algo extraño, esto es parte de la naturaleza humana. Y nosotros no tenemos que ponernos mal por aquellos que son ingratos, sino que tenemos que ser muy agradecidos por aquellos que están con nosotros. Tenemos que vivir mirando la mitad llena del vaso y no la mitad vacía del vaso. Y la persona agradecida, la persona que aprende a ser agradecida, porque es un aprendizaje, siempre mira la mitad llena del vaso. No está mirando lo que le falta. No está mirando el que no le saludó. No está mirando el que no le mandó el mensajito ni le saludó por el cumpleaños. No, está mirando, che, cuánta gente se acordó de mí. Qué lindo toda esta gente que se acordó de mí. Y no está mal por aquel que se olvidó. Bueno, algún problema habrá tenido, no pasa nada. Pero qué lindo toda esa gente que sí se acordó de mí. Tenemos tanto para agradecer. Y si nosotros entendiéramos la importancia que tiene, la importancia vital que tiene esto. Porque cuando vos sos una persona agradecida, vos creás toda una atmósfera a tu alrededor. Cuando vos aprendés a ser agradecido y no das por sentado las cosas. Cuando te das cuenta que hay gente a la que Dios está usando para bendecirte, pero nadie tiene la obligación, lo están haciendo porque quieren bendecirte. Y cuando vos entendés esto y tomás conciencia de esto y empezás a responder a esa gratitud con gratitud, y empezás a responder a ese beneficio con gratitud, tus ámbitos cambian, tus atmósferas cambian, tus entornos cambian. Y eso se puede percibir en todas las relaciones humanas. La gratitud es un valor social.
Vos imaginate que cuando hay gratitud, hay una sensación de bienestar tanto en el que da como en el que recibe. Cuando vos agradeces a alguien algo, esa persona a veces queda impactada por esa gratitud tuya. Cuando vos das algo a alguien y esa persona te agradece, los dos son bendecidos, los dos se sienten bien, los dos están siendo bendecidos por esa relación. Hay un sentido de bienestar que fortalece las relaciones. Pensá en cualquier relación. Pensá en tu matrimonio, pensá en tu familia, no hace falta que te vayas muy lejos. Pensá en tu entorno. Pensá en tu entorno, cuántas veces las cosas pequeñas que la gente que está a nuestro alrededor está haciendo y no nos damos cuenta. Y no agradecemos porque damos por hecho. Pensá en tu mamá que tal vez te cocina todos los días y vos pensás que, como que ella, ¿qué? Y vos das por hecho. ¿Y vos sabés cuánta gente no tiene una mamá que le cocine? Hay gente que no tiene una mamá, nunca tuvo una mamá que le cocine. Vos tenés una mamá que te lava la ropa, tal vez. Y el día que estás en la facultad, en otra ciudad, te das cuenta, wow, mi mamá me lavaba la ropa. Y nunca te diste cuenta de esto. Entonces no hace falta llevarlo a situaciones tan grandes, no hace falta que reciba una carta del presidente. Son cosas simples de la vida cotidiana, que si nosotros cambiamos, podemos cambiar nuestros ámbitos, con actitudes simples. Y muchas veces va más allá de las palabras, porque está bien que le digas a tu mamá gracias, pero también está bueno que un día le traigas un chocolate de regalo, y tu mamá te lo va a agradecer. Yo casi no conozco ni una mamá que no le guste recibir un chocolate de regalo. Entonces hay veces que ser prácticos en la gratitud. ¿Sí? Es a veces más que palabras. Porque a veces solamente podemos ser muy cordiales y hablar lindo y hablar bien, pero a veces hay que hacer cosas prácticas en gratitud a las personas. Entonces, con Dios es igual. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Todo muy lindo, pero ¿cómo estás agradeciendo al Señor en la práctica? ¿Qué estás haciendo por Él? Por todos los beneficios que Él te da. ¿Qué estás haciendo por Dios? Por esa juventud maravillosa que Él te dio, por esos talentos, esa capacidad, esa carrera. ¿Cuánta gente nace en lugares que no tiene ni una posibilidad de esas cosas? ¿Cuántos niños darían cualquier cosa por estudiar? Te sorprendería saber que el sueño de muchas personas en muchos países de la Tierra, el sueño de muchos niños es estudiar. Te sorprendería si te paras un día a hablar con los niños que venden las cosas en la calle y le preguntás qué te gustaría hacer. Te sorprendería que ellos te van a decir muchas veces, me hubiera gustado ir a la escuela, me gustaría poder ir a la escuela, pero mi mamá me manda a hacer esto para poder vivir. Y tal vez vos no valorás el hecho de poder estudiar, porque tenemos falta de gratitud. La gratitud ayuda a disminuir el estrés, la depresión y la ansiedad. Cuando vos vivís agradecido, puedes bajar el nivel de estrés en tu vida. Porque ya no te enfocas tanto en todo lo que necesitas o todo lo que te falta. Te enfocas mucho más en todo lo que tenés. Y puedes dar gracias a Dios por las cosas simples de la vida que están todos los días con vos. Y puedes empezar a disfrutar más del presente. Y puedes bajar un cambio. Y no te estoy hablando de ser conformista o no querer crecer, porque todos queremos crecer. Pero es diferente cuando puedes balancear un poco y decir, sí, quiero crecer, pero también estoy muy agradecido por todo lo que tengo. Estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido por lo que tengo, estoy contento, estoy agradecido. Qué bueno poder desarrollar esto. Hablando desde el punto de vista médico, la ciencia dice que las personas agradecidas
tienen una mejor calidad de sueño. ¿Sí? Esto ya es un tema que escapa a mí, yo no soy un médico, pero he leído esto. Hay estudios que demuestran que las personas agradecidas duermen mejor, tienen un estado de paz en su corazón. Vos viste cuando vos te pasa que decís, uy, esta persona que me hizo el favor o no le agradecí, o estas situaciones cuando se murió un ser querido y nunca pudiste agradecerle. Qué fuerte que es. Qué fuerte que es, ¿no? Entonces no dejes pasar un día sin ser agradecido con la gente que te está bendiciendo. Mejora todas las relaciones sociales en general. Y ¿sabes qué? Por último, refuerza la autoestima del otro. La gratitud refuerza la autoestima del otro. Cuando vos le agradeces a alguien por algo que hizo, mirá, profe, qué buena clase que me diste, gracias por enseñarme, mirá esto. Eso le refuerza la autoestima y le anima a él, le inspira a seguir siendo más amable y más generoso con otros. Porque dice, vale la pena. A mí me pasa cuando, como pastor, como maestro de la Biblia, cuando una persona me escribe un mensaje y me dice, mire, lo que usted me enseñó a mí me ayudó en esto. A mí me inspira mucho a decir, esto vale la pena lo que estoy haciendo. No miro, no es tanto mirar a la gente que no se prende, no, sino que ese mensaje, ese testimonio, esa gente que te agradece, te inspira y te anima mucho a seguir haciendo lo que estás haciendo, porque ves esa gratitud. Y por último, a mí me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención, que Dios nunca pide algo de nosotros, algo que Él no va a hacer. ¿Y sabes la Biblia lo que dice? La Biblia dice que Dios es un Dios agradecido. Esto a mí me mata la cabeza. Que nosotros tengamos que ser agradecidos, lo puedo entender. Pero que Dios sea agradecido, me mata, me mata. Ahí en Malaquías, capítulo 3, versículo 15. Estaba viendo toda una situación entre los sacerdotes y empezaron a hablar y decir, che, pero al final, ¿vale la pena servir a Dios? Vemos que cuánta gente que no sirve a Dios, cuántos creyentes que no sirven a Dios, cuántos que tendrían que estar trabajando en la obra y no hacen nada, y parece que Dios no hace nada, Dios no le castiga, Dios no se mete, Dios deja. Quedan como que fueran intocables, Dios no actúa. Entonces el profeta dice, en el versículo 16, Jeremías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, él ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice la palabra que así como los reyes de la antigüedad escribían en sus crónicas las personas que le habían beneficiado, y después vos lees en la Biblia cuando el rey hacía traer las crónicas en esas noches de insomnio y se encontraba que el fulano le había ayudado, le había bendecido y le daba una recompensa, porque él ni se acordaba, pero estaba escrito ahí. ¿Te acordás con Mardoqueo, no? Que el rey trajo los libros y se dio cuenta que Mardoqueo lo había librado una vez de que lo maten a él. Y él se había olvidado, pero tenía escrito en las crónicas. Dios es igual. Figurativamente hablando, Dios tiene como un libro, un registro de todos los que servimos, de todos los que cumplimos con nuestro llamado, de todos los que hacemos lo que podemos para agradarle. Y un día, no ahora, pero un día,
van a venir los libros, se van a abrir los libros, dice la Biblia. Dice el Apocalipsis que un día se van a abrir los libros y se va a ver quién fue quién sirvió, quién estuvo, quién cumplió con su ministerio. Y ahí se va a ver quién va a tener qué recompensa. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. La Biblia dice que si damos un vaso de agua a un discípulo del Señor, es como si lo estuviéramos dando al Señor. Aún la cosa más chiquita, el Señor se acuerda. Entonces yo en esta noche quiero animarte a que seamos imitadores de Dios. Quiero invitarte a que seas práctico. Quiero invitarte a que tengas tu cuaderno, tu agenda, tu anotador de gratitud. Acostúmbrate, así como siempre le enseño a la gente a usar una agenda, llevar un horario, organizarte tu vida. Qué bueno poder anotar. Tengo que mandar unas flores a esta persona por gratitud. Tengo que mandar un mensaje a esta persona por gratitud. Hay muchas maneras, pero lo importante es que tengas un registro de la gente que está haciendo cosas, de lo que Dios hace por vos. Por eso es tan importante a veces contar un testimonio, por ejemplo. Porque es una forma de reconocer, es una forma de agradecer al Señor por sus beneficios. Es algo que alienta, que hace bien. Es algo que hace bien. No es solamente todo el tiempo estar escuchando cosas malas, problemas. Uno que está en el ministerio escucha todo el día problemas. Pero cuando una persona te manda un mensaje y dice, pastor, quiero agradecer a Dios. Quiero agradecer a Dios porque esta era mi situación y mire cómo estoy ahora, lo que Dios ha hecho. Hermano, eso glorifica a Dios. Eso trae alegría, eso trae gozo, eso trae refrigerio. Seamos agradecidos. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos y enseñemos a nuestros hijos. Mostrémosles el ejemplo y desde pequeños enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. A tener un corazón, a tener un hablar, una actitud, un obrar agradecido. Amén. Yo te bendigo en esta semana y te animo que esta noche no duermas sin dar gracias al Señor. Tal vez no puedas hacer una lista extensa, porque te puedo asegurar que si es una lista extensa, te puedes pasar mucho tiempo escribiendo, porque es increíble todas las bendiciones que tenemos y no prestamos atención. Pero sí te animo a que te propongas tener tu diario o tu cuaderno de gratitud a Dios y a las personas. Cuando yo miro para atrás mi vida, me doy cuenta que es impresionante, queridos. Mi vida es el resultado de la gracia de Dios, pero también de tantas personas que invirtieron en mí. Es impresionante. Yo me pongo a pensar, es impresionante. A veces lo conversamos con mi esposa. Tanta gente que nos mandó una palabra, que nos animó, que nos mandó un libro, que nos recomendó, que nos abrió una puerta. Mira, querido, hasta la gente que te cierra las puertas, tenés que agradecerle. Porque a veces son las personas que te cierran las puertas las que te llevaron a crecer a otro nivel. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una semana excelente. Y gracias por estar ahí, porque nada tendría sentido si vos no estás de ese lado. Un gran abrazo, buena semana, shalom.